desarrollos en infraestructura logrados en nuestro país se pudo ver en la década de los 90. Fue en gran parte por la asociación público-privada que liberó recursos para que nuestro país pudiera invertir en infraestructura y dar un desarrollo sostenible al país. En ese periodo, nuestro siguiente invitado fue un protagonista. Como líder del gobierno, apoyó este sistema que ha dado buenos resultados. En eso parece no haber ninguna duda, ¿cierto? Hay una opinión transversal. Así que invitamos a este escenario al expresidente de la República, al señor Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Presidente. Muy buenos días a todos. Gracias por la invitación. La verdad es que las últimas frases del presidente de la Cámara son dramáticas. O sea, si no existe ese sistema, si no hay TAG, no hay concesiones. Tan simple como eso. Bueno, vamos al tema. Saludar a todos que ya han sido saludados. Hablo en mi calidad de expresidente y también en mi calidad de presidente del CPI, que ha trabajado mucho en este tema en los últimos 12 años. Somos un ejemplo en Latinoamérica de esta institución. Se decía por ahí que nos falta una institución robusta del gobierno. Nosotros hemos preparado los proyectos. Hicimos primero un proyecto que era para financiar los nuevos proyectos, tener un fondo para infraestructura. Eso funcionó, pero después los ministros de Hacienda sabemos cómo operan y ahora está dedicado a otras cosas y no está para hacer proyectos. Y cuando se licitan obras necesitamos proyectos, si no, no camina. Y ahora presentamos otro proyecto, lo fuimos a exponer en el Senado hace poco tiempo, con toda la directiva del CPI. Y en ese proyecto planteamos lo que ha sido una realidad en muchas partes del mundo, que es tener una institucionalidad permanente del Estado que maneje y defina las rutas de esta asociatividad público-privada y que piense a 5, a 10, a 15 o 20 años. Y esta es una institución que tiene que depender de la Presidencia de la República, ahí se verá cuál es el sistema, pero si vemos en el sistema financiero hay 5, 10, 12 instituciones. Aquí en el sistema de infraestructura, que mueve miles de millones de dólares todos los años, no hay ninguna institucionalidad. O sea, todo esto es voluntad. Y las cosas cuando se hacen así no funcionan. Por lo tanto, esperamos que ese proyecto sea aprobado por el Congreso, porque va a ser una buena noticia para Chile. Ustedes van a ir viendo las cosas obvias, ¿para qué las vamos a comentar? Lo que es importante en nuestra realidad nacional hoy día. Esta idea que sacamos de los australianos de esto de tener el CPI es para pensar a futuro. Estas obras normalmente duran más de 1 o 2 gobiernos, a veces 3 gobiernos. Si no, pensemos en el canal de Chacao. Ya ese se pasó de la raya, porque va como para 20 y tanto ya. Bueno, pero así es la verdad. Pero no es solo la base, la infraestructura no es solo la base material. Está claro, ¿no? Infraestructura y logística. Hace algunos años eso era imposible. Tenemos un aeropuerto concesionado, tenemos un aeropuerto que tiene no solamente infraestructura, sino que tiene logística. Y siempre cuando pensamos en infraestructura tenemos que pensar en logística.
No hay otra manera. Y lo mismo no solo para los aeropuertos, para los puertos. Hoy día tenemos un déficit de transporte de carga, por ejemplo, para llegar a los puertos. Seguimos con los camiones y las rutas ya están colapsadas. En la temporada de exportaciones llevamos 3.000 camiones, por ejemplo, en San Antonio, que hacen imposible. Por lo tanto, tenemos que llegar, como en todas partes del mundo, con ferrocarril a los puertos. Hoy día creo que llega menos del 5%. Los países desarrollados, 30, 40%. Los países medianos, 25, 30. Ahí debíamos estar. Los cuellos de botella siempre dificultan el desarrollo del país. ¿Para qué decir la permisiología o permisología, esta palabra maldita que inventamos en Chile, que nos tiene parados todo el país? Perdóneme que lo diga con esta rudeza. ¿Ustedes han escuchado una palabra que se llama naranjillo? Hace pocos días lo leí en la prensa. Esto no lo inventé, ni hice altos estudios, ni expertos nacionales e internacionales. Salió en un diario que decía que este proyecto de las tierras raras en la zona del Biobío, que se ha discutido por años, que han venido inversionistas extranjeros de todo el mundo, se había paralizado porque el Servicio de Impacto Ambiental, al hacer el estudio, dijo que habían 6 naranjillos en esa zona y por lo tanto se paraba el proyecto. Además, en una zona que ya se cerró Huachipato, porque ya estaba obsoleta. Una zona donde se está tramitando una ley de pesca que puede paralizar muchas grandes pesqueras y haber más desempleo en la zona. Desarrollar las tierras raras no es solamente un gusto, es una aspiración de país, porque ahí están los elementos y los productos que van a ser parte de la tecnología del siglo XXI-XXII. Así como el litio, que hace 20 o 30 años era tierra rara, hoy día es un producto que tenemos que explotar, y las tierras raras hay que explotarlas. El naranjillo las mata, así no podemos avanzar. Y eso doy ese ejemplo porque se repite en muchos sectores, y eso es lo grave. Esta enredada línea, nosotros ya no solamente en ingeniería, ya en la media nos enseñaban que lo más rápido entre 2 puntos es una línea recta. Aquí inventamos esta otra cosa. Y para hablar de obras de ingeniería destacadas en este país, Túnel Los Prados. ¿Se acuerdan cuando teníamos que pasar las 2 cuestas para ir a Valparaíso, a Viña? Fíjense, miren solamente el numerito que tienen ahí. Y miren el número siguiente. En 2 años se construyó. Hace 50 y tantos años. La maquinaria que había era incomparable con la que hay hoy día. Hoy día los túneles, las grandes tuneleras que hacen el metro y esas grandes obras. Esto se hacía a pulso. Y se hizo en 2 años. En 2 años. ¿Ustedes se imaginan que esto se podría hacer ahora en 2 años? Amanece un naranjillo por ahí, se acabó la obra. 2 años más, 5 años más. Ahí están los grandes constructores de esta obra. Presidente Frey, ministro de Obras Públicas, los ingenieros, entre ellos Raúl Debes, que está ahí, que después fue presidente del Banco del Estado. Fundó prácticamente la Facultad de Ingeniería en la Universidad Católica y construyó todo lo que es hoy día la zona sur. Han pasado 30 años, pasaron 30 años y ahí se descubrió que había que hacer un segundo túnel. Ahí está construido, también en un periodo cortísimo. Y ahora se está hablando de las terceras pistas, porque estas obras son dinámicas y la realidad del país y la realidad de la movilización de todas las personas y los productos lleva a que tengamos esa realidad. Esto era muy distinto en esos años cuando se hizo ese túnel. Ha cambiado, estamos en otra. Hoy día hablamos, y ya es un término aceptado por la sociedad chilena, la asociatividad público-privada. El gran proyecto que desarrolló
el ministro de Obras Públicas en el gobierno del presidente Erwin, Carlos Hurtado. Te mostraba el melón recién, fue la primera obra en concesión. Ya nadie lo discute esto. Por eso hablamos de que aquí a partir de los 90 hubo una revolución en la infraestructura, lo que teníamos y lo que tenemos. Y eso significa inversión privada junto a la inversión estatal. Hablamos de 2,5, que es lo mínimo que puede hacer el Estado, pero cuando partimos con esto, ya en el año 2001, 2002, 2003, hubo años que la inversión privada superó al 2,5 que hacía el fisco. Después se fue bajando y después del año 2014 hemos tenido un bajón que no hemos recuperado. Ahora parece que se está recuperando de nuevo, ojalá, porque han licitado muchas obras que están licitadas y mis amigos en España me decían la otra vez, ya estamos listos, nos adjudicaron la obra, pero no podemos partir, vamos a partir en 2 años más. ¿Por qué? Ya lo dijimos, ya no lo vamos a repetir. Entonces, usuarios pagan por una tarifa por su uso. Si no hay eso, aquí no estaban de acuerdo con este texto, no lo conversamos con el presidente de la Cámara, pero si se acaba esto, no existe más el sistema. Algunas cifras que hay que ir sumando en los últimos 3 años, en lo que es autopistas, más de 6, 7, 8, 10 hoy día, agrego aeropuertos, más o menos 30.000 millones. Y vamos sumando. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Cuándo habíamos conocido esta realidad? Hay ahí Costanera Norte, Vespucio Norte, Radial Nororiente. Parece una película de otro país, pero está en Chile. Y está también la Costanera Norte. Esa Costanera Norte, cuando la licitamos, el año 98, 99, fue muy difícil hacerlo, porque el proyecto, la financiación, no se pudo lograr. En esa época, todas las licitaciones estaban en orden de 200, 230 millones de dólares las máximas. Y cuando se proyecta Costanera Norte, llegamos casi a 500. Entonces hubo que relicitarla, readecuarla, el financiamiento y todo. Bueno, ya ahí está. Se han preguntado cuando vienen del aeropuerto o cuando vienen de la costa, si no existiera la Costanera Norte, ¿qué pasaría en Santiago? Ahora nos falta una Costanera Sur. Porque si uno trata de entrar y viene de San Antonio o Valparaíso, trata de entrar a la Américo Vespucio Sur, es imposible. Se bloquea hasta la autopista. Necesitamos una Costanera Sur. Y así va pasando los anillos, que por fin vamos a terminar el anillo. ¿Saben quién diseñó el anillo de Santiago de Américo Vespucio? Juan Parroquia, arquitecto, con el cual se iniciaron la obra del metro en el gobierno del presidente Frei. Y todo el diseño que hizo de la red de Santiago, acabo de recibir un libro de un hijo de Juan Parroquia que me llevó. Todo lo que vemos hoy día y lo que se está terminando estaba en ese proyecto, que partió con el ferrocarril metropolitano. Y la Costanera Norte nos costó mucho. Finalmente, ahí le pusimos la firma en febrero del 2000 antes de irme. Ya a los 3 años estaba funcionando. 42 kilómetros. No voy a preguntar por la fecha de nuevo porque sería cargoso, pero esto no es solo en Santiago, porque antes todas las grandes obras se han hecho en Santiago. Miren, cualquier lugar de Chile, aquí tenemos Puerto Vara. También tenemos que mirar otra situación muy fuerte. Hoy día, Chile, que tiene el 75% del PIB en el comercio exterior, no tiene puertos. No tenemos puertos para lo que es la realidad de Chile hoy día. Hoy día están llegando barcos de hasta 24.000 containers. Nosotros no tenemos ningún puerto en Chile que sea capaz de recibir ni siquiera un barco de 14.000 containers. Hace 1 año, 2 años hicieron una prueba
vino a San Antonio, estuvo en Coronel, etcétera. Venía estivado una cantidad menor de containers para ver si se podía operar. Pero hay que hacer los puertos. ¿Cuántos años llevamos pensando en esto? Tenemos la misma política portuaria que aprobamos en el año 97. O sea, ya han pasado casi 30 años y no la hemos modificado nunca. Nuestros puertos no dan abasto para lo que Chile es hoy día. Los aeroportuarios en general llenos, porque ya tenemos muchas veces que se ha licitado. Ahí vemos Temuco, que hubo gran discusión, como en tantas partes, pero al final la evidencia, cuando está la obra terminada, toda la gente se da cuenta que es fundamental. Comimos con los hospitales. Las cárceles, vamos a ver las cárceles. Decía, no solamente Santiago, la primera obra que inauguramos en nuestro gobierno fue la ruta del Itata, construida por una empresa mexicana. Región del Biobío. O sea, no era solamente obra para Santiago, para todo Chile, para mirar el país en su conjunto. Y ahora, la gran novedad, la desalación. Esta planta la inauguré en el 99, a fines del 99. Esta planta producía casi 900 litros por segundo que abastecía toda la ciudad de Antofagasta y no tenían que traer el agua de arriba de los glaciares y otras partes. Después la tomó la empresa sanitaria y ahí está. Parece que teníamos razón en esto. Miren las cifras que llevamos en las desaladoras. Y con la ley vigente, sin ninguna ley especial. Alguien por ahí anda diciendo hay que hacer una ley para desalar. Por favor, no hagan ninguna ley. Si con lo que tenemos se han construido 24 plantas y hay 24 proyectos nuevos. Las 24 plantas hoy día, fundamentales para la minería, producen cerca de 20.000 litros por segundo, 20 metros cúbicos por segundo, un poco más. Con los 24 proyectos adicionales podríamos llegar a 50 o 60 y un poquito más. Tendríamos resuelto el problema del agua desde la Concagua hasta Antofagasta. Decían que esto iba a destruir los peces, que mil cosas. Ahí están las plantas funcionando. Hay nuevas tecnologías. Chile es líder en América Latina. Lejos. Ningún país tiene las plantas que tenemos nosotros. Y de alguna manera somos líderes mundiales. En esta materia como en tantas otras. Infraestructura penitenciaria. Cuando ustedes ven los escándalos, ¿los han visto en las concesionadas? ¿Han visto los escándalos que hay en las cárceles ahora? Porque ya sabemos todo lo que hay adentro. Y las concesionadas, ¿cómo funcionan? Muy distinto. Pero se paralizaron en 2014. Hace poco, el ministro de Justicia dijo, no hay ninguna manera de hacer ni una cárcel más si no es concesionada. Qué fantástico, que lo hagan, por favor. Lo vimos en la infraestructura hospitalaria. ¿Usted ha ido alguna vez al Hospital Salvador Nuevo? Es igual que las mejores clínicas de Chile. Mejores clínicas. Ahí en Salvador te toman el metro, miran 2 cuadras y echan una mirada. También se paralizaron. Hay que volver. En fin, con toda esta mirada que he dado, hay claramente un déficit de infraestructura. Porque el país creció, el país se desarrolló, llegamos a ser el primer país latinoamericano en ingreso per cápita. Ahora creo que estamos en el tercero o vamos para el cuarto. Por algo será. Lo logramos, lo hicimos. No son sueños, son realidades. Y la infraestructura no da para abasto. No es suficiente para el Chile que tenemos hoy día y que queremos para el futuro. Con el 2,5% del PIB mantenemos lo que hay. No hacemos cosas nuevas. ¿Lo hicimos? Lo hicimos. Y reitero, 2001, 2002, 2003, el presupuesto de las obras concesionadas fue más que ese 2,5. $5 del PIB. Lo decía al comienzo, gran déficit, transporte ferroviario de carga. ¿Cuánto mueve? 5% de la carga de Chile, 5%. Ahora están construyendo trenes, pero son trenes de cercanía, de fin de semana.
Porque no solamente se trata de comprar un tren, hay que cambiar las líneas y todo el sistema tecnológico. Ya vimos que uno se descarriló, otros chocaron, en fin, se llamaban por teléfono celular. O sea, con las líneas que tenemos hoy día no tenemos ninguna posibilidad de tener trenes, ni siquiera de 200 kilómetros por hora. Ya voy a contar otra cosa más que me duele, pero... Y el famoso tema de los embalses. Yo les pido, ahí veo tantos ingenieros, ¿cuántos embalses se han inaugurado en los últimos 5 años? Huevo. Terrible. En las lluvias que tuvimos después de años de sequía, el Maule botaba 12.000 metros cúbicos por segundo. Si hubiéramos tenido todos los tranques, no habríamos tenido ningún problema. Pero ahora los tranques no se construyen. Están paralizados. La palabra tranque no existe. El Punilla creo que lleva ya como 10 tratamientos, lucha por construirlo, parte, lo entregan, lo licitan, después lo deslicitan. No podemos seguir así. Esto tiene que ver también con la infraestructura. 90% del país sin luz. En 2024, 41% de fuentes renovables. ¿Dónde están las fuentes renovables? La gran mayoría, lo que llega a Santiago, en el norte. Hay miles de dólares, millones de dólares. Estuve con algunos empresarios españoles que han invertido 2.000, 3.000, 5.000 en el norte. Y me decían, fui a un seminario presentando el libro de los presidentes en Madrid. Me decían, no podemos mandar la energía porque no tenemos línea. No tenemos línea. Botamos la energía. Quimarlo Aguirre, presidente, si hubiera estado Quimarlo Aguirre, no habría pasado lo que pasó. No habría pasado rotundamente. Y eso no solamente para el norte, para el sur también. Tenemos un problema en el sur que tenemos las grandes fuentes, en el Laja, por ejemplo, y toda la gran potencial hidráulico, pero la línea fuerte llega hasta Cabrero, que es Concepción. Por lo tanto, necesitamos otra Quimarlo Aguirre en el sur para distribuir, ya que tenemos el sistema hoy día con un sistema nacional total. No voy a alargarme mucho en esto, pero está clarito. Desactualización del marco regulatorio. Falta de inversión. El estimado de falta de inversión en líneas y en altas tecnologías, que habrían ayudado mucho en este caso, suman 2.000 millones de dólares más los 1.500 que se estima que cuesta Quimarlo Aguirre. Y ya el coordinador, que ha sido muy vapuleado en esta situación, el año 2018, previendo que íbamos a llegar a 40 o 50 energías renovables por los proyectos que se estaban haciendo, dijo, tenemos que construir líneas, porque tenemos un equilibrio inestable. Y eso fue lo que pasó. Al principio se dijo que se lo habían quemado, que había explotado un transformador. No, el sistema por sí mismo cerró porque está en un estado de estrés completo. Y antes de pasar a esto, hace poco tuvimos una visita a raíz del tema del apagón. Estuvimos analizándolo en el CPI y aparecieron los famosos PMDG, se llaman. Y resulta que esto partió con la energía renovable, básicamente. De ahí se produce. El día del apagón se estaban usando más o menos 13.000 megawatts de los 34 que tiene Chile o más. Y 3.000 eran de estas empresas. Llegan a ser el 25% de lo que se estaba distribuyendo en Chile. Y ese 25% nunca ha pasado por el coordinador. O sea, generamos a través de pequeñas y medianas empresas, familias, pequeñas industrias, generamos 3.000 megas que estaban funcionando ese día y que no entran al coordinador. No pasan por el coordinador. Entonces,
complicado, muy complicado. Estas cosas hay que mirarlas como lo hacen todos los países desarrollados a largo plazo, a 5, a 10, a 15, a 20 años. Y buscar grandes consensos. Esto no se puede discutir de gobierno a gobierno, porque son políticas de Estado. Como decía al comienzo, estas obras duran muchos años. Ojalá que duren menos. Ojalá que duren menos. Pero esto es muy necesario. Trabajar con la autoridad de gobierno y todos los actores de este país. La inversión público-privada funciona cuando estos dos sectores se juntan, como lo han hecho muchos países asiáticos. Tenemos que aprender de lo que el gran éxito que han tenido los países asiáticos, porque allí esto funciona rápidamente. Algunos critican a unos, a otros, pero así funcionan las cosas. Y en estos países se consigue eso. Más o menos intervención del Estado, pero se consigue. Y eso tenemos que aprenderlo. Este nuevo impulso, más inversión, que Chile necesita mucho más inversión. Pero el tiempo se nos va, apremia mucho. Ya termino luego. Hay que dar un salto cualitativo. Eso es indudable. Hace poco en ICARE nos convocó en enero. Convocó a algunos que hacíamos presentaciones, después otros comentaristas, y convocó a 6 economistas. Y ahí ven los 2 que promovieron esta idea. Todos los conocen. Y ellos se juntaron e hicieron una propuesta. En el foro presentaron una propuesta a los 6 economistas. No es fácil poner de acuerdo a 6 economistas, pero presentaron los 13 puntos críticos que Chile tiene que resolver hoy día. Así se hacen las cosas. Pero esta idea fue un rato de ICARE y ahí murió. Tenemos que retomarlo, los acuerdos. Eso tan criticado, ¿se acuerdan cuando criticaban al Chico Saldía, el senador de la cocinería que está negociando, que está... Por Dios que echamos de menos la cocinería, ¿no? Si pudimos hacerlo en 30 años, porque aquí no estamos planteando nada que no se haya hecho, porque lo hicimos con convicción. Cuando íbamos a privatizar y a poner a la sanitaria en esto, nos decían que íbamos a privatizar el agua, que íbamos a privatizar los hospitales, que íbamos a privatizar las cárceles. Este año hicimos un foro con Agua de Barcelona. Chile tiene hoy día 56 empresas sanitarias. Tiene 99,8 de cobertura y más de 99 de tratamiento de agua servida. Ningún país latinoamericano, pocos en el mundo, somos top 5 del mundo en materia sanitaria. Y para sacar este proyecto tuve que hablar uno por uno con todos los diputados y todos los senadores. Y logramos sacarlo. Y todas las críticas que le hicieron no existen. Porque había convicción para hacer las cosas, porque había visión de futuro, ya había un liderazgo y se tomaban las decisiones. Y había un gobierno que respondía con apoyo político de todos los partidos. Porque así se construyen los países. Apurémonos. El otro día en la noche escuché un programa que había un señor que había hecho un libro sobre todos los trenes que habían entrado a Chile, que eran como 10. Trenes de Aragua lo conocemos más, pero el de los Sinaloa, el este, el otro, escribió un libro. Y el periodista, en medio de su presentación del libro, le dijo: ¿usted cree que esta situación se está tornando compleja o irreversible a futuro? Y el autor del libro le dijo: si seguimos como estamos en 2 o 3 años más, puede ser irreversible. La seguridad. Aquí no hay atajo. Nuestra economía orientada al exterior. Los países pequeños como Nueva Zelanda, como Portugal y otros, han construido y han crecido. Hay que aprovechar estas oportunidades.
Lo hicimos antes y lo podemos volver a hacer. Quiero terminar con una experiencia que tuve hace unos meses. Estuve en Perú, invitado por un gran organismo que agrupaba a los empresarios de la CONFIEP, otro grupo que albergaba todas las pequeñas y medianas empresas y un tercer grupo de alta tecnología. Estos tres grupos están trabajando por el desarrollo del Perú. Porque en Perú, digámoslo con todas sus letras, la economía va por acá y el gobierno va por allá. Eso es. Pero en ese seminario, una persona hizo un comentario. Y lo voy a repetir tal cual lo dijo. Los países necesitan sueños. Los países necesitan proyectos de largo alcance. Tienen que trabajar la infraestructura, tienen que trabajar la logística. Estos son los grandes esfuerzos que hay que construir en el país. Y a continuación agregó, nosotros tenemos un sueño. Queremos ser el Singapur de América Latina. Y para eso hemos construido y estamos construyendo 3 puertos, los más grandes de América Latina. Chancay, ya inaugurado. Callao, que lo hicieron entero de nuevo los MERS que estuvieron en San Antonio y que sabemos por qué se tuvieron que arrancar. Y el tercero, Corío, en Arequipa. 3 puertos de clase mundial. Segundo, estamos haciendo un acuerdo con los grandes astilleros del mundo que están en Corea. Y ya esos astilleros los vamos a hacer en Perú. Está el acuerdo firmado. Corea produce el 40% de los grandes astilleros, la producción mundial de astilleros. Y ahí van a empezar. Y tercero dijo, estamos haciendo un proyecto para construir un centro científico aeroespacial, que ya hemos invitado a 8 países, vamos a invertir tantos miles de millones de dólares. Y hace pocos días me llegó la última noticia para completar el cuadro. Se inicia la construcción del tren bala en Perú. Inversión, 6.500 millones de dólares. Va a cubrir todo el centro de Perú donde habitan 2/3 de la población peruana. En 2 años más es muy probable que los primeros trenes estén funcionando. Este proyecto se presentó en Chile. No solo los chinos, los japoneses y otros. Ahí duerme el sueño de los justos. Los peruanos están haciendo realidad y quieren ser el Singapur de América Latina. Eso es notable. La verdad, con todo respeto, casi me dio pena. ¿Por qué no lo vamos a hacer nosotros? Si ya lo hicimos. Lo hicimos y lo debemos hacer de nuevo, con todos los chilenos. Con unidad, con una visión de futuro y con el liderazgo suficiente para que estas cosas se hagan de una vez por todas. Muchas gracias.